Hola a todos, yo soy Gustavo Suárez para los que no me conocen y hoy vamos a hablar de las enfermedades gastrointestinales. Como podemos ver en esta imagen, son muchos los órganos que están relacionados para cumplir la función de absorción del material que ingerimos. Y esto incluye desde la boca con las glándulas salivales, el esófago, con sus dos esfínteres que se tienen que abrir para que transite el bolo alimenticio, el estómago donde se disgrega el alimento ingerido y se forma el quimo que pasa al duodeno, y por acción de las sales biliares y los jugos pancreáticos se convierte lo que ingerimos en un material absorbible por el tubo digestivo. Acuérdense que lo que absorbemos nosotros después requiere el pasaje a sangre para que llegue al hígado y se metabolice. El resto va a circular por el tubo digestivo distal, que corresponde al colon, y se va a eliminar como materia fecal a través de los esfínteres del ano. Como podemos observar en la distribución de los órganos que participan, para abarcar el estudio de los mismos, a veces es necesario de diferentes métodos de diagnóstico complementario, donde se pueden utilizar desde la radiografía y como el tubo digestivo es un órgano hueco, podemos utilizar radiografía con contraste del material intraluminal, dando una silueta de la capa interna o de la cara interna para ver si es regular o irregular. También se puede utilizar radiografía de doble contraste basándonos en este mismo concepto, además utilizando o poniendo en evidencia el flujo vascular en la radiografía. El estudio endoscópico en este caso es muy útil porque mediante el uso de una fibra óptica introducida ya sea por la boca o por el ano, podemos acceder a lugares más alejados, llegando a observar muy bien, por ejemplo, lo que es el esófago, el estómago, el duodeno, o desde la parte inferior todo lo que corresponde al recto, al colon descendente, colon transverso y colon derecho. En este caso, después de la introducción de la fibra óptica, podemos obtener una imagen digital de lo que estamos observando. O sea, podemos observar cómo se encuentra la eh, mucosa que recubre el tubo digestivo. También podemos utilizar, asociado a esta endoscopía, un estudio complementario que es el de ecoendoscopía para ver el espesor de la pared y si hay alguna patología asociada a un proceso infiltrativo. Además de tener estas endoscopías con fibra óptica que son flexibles, en algunos países se utiliza las cápsulas endoscópicas, donde la cámara se encuentra en un extremo y es una cápsula recubierta del tamaño de una moneda que se introduce en la boca. Uno traga esta cápsula y va recorriendo todo el tubo digestivo hasta que se elimina por el ano. Mientras está circulando nuestro tubo digestivo, se van sacando diferentes fotografías y filmaciones de todo el trayecto y luego se utiliza eh, una computadora para la digitalización de las imágenes. También podemos utilizar como método diagnóstico la ecografía, sobre todo para las afecciones del hígado y de las vías biliares y pancreáticas, la tomografía computada y la resonancia magnética. En el caso de la endoscopía digestiva alta, podemos estudiar muy bien las diferencias anatómicas de las diferentes secciones entre el esófago, el estómago y el duodeno. Como podemos observar en esta imagen, sobre todo la de la izquierda,
los pliegues del estómago son longitudinales, con estas circunvalaciones, y vemos en esta región inferior de esta foto donde hay una lesión de solución de continuidad que corresponde a una lesión ulcerosa. En la imagen de la derecha vemos una foto de endoscopía de la luz de la primera porción del duodeno, donde vemos que los pliegues en este caso son circulares, pero irregulares, y se pone en evidencia una lesión sobrelevada hacia la luz. En el caso de la endoscopía digestiva baja o colonoscopía, podemos observar también eh, las alteraciones de la mucosa y de la pared de las distintas regiones. Entonces, en este caso, ingresando desde el ano a la fibra óptica, podemos ver las diferentes porciones y, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, que corresponde a una imagen de luz, de la luz del colon descendente, se observa completamente la falta de los pliegues. Acá los pliegues serían circulares, pero no se observan. Hay una pérdida de pliegue, la mucosa es blanquecina, brillante, y deja ver los vasos por transparencia. Obviamente que esta es una imagen patológica. En el caso del ciego, es la imagen acá de la derecha, también observamos que los pliegues circulares no son parejos, no son homogéneos, o sea que hay falta de pliegues en el colon izquierdo. Después veremos a qué pueden estar asociadas. El estudio de ecografía es muy útil para ver las lesiones de vesícula biliar, sobre todo aquellos que pueden producir una ecorrespuesta, como se observa en la presencia de cálculos, como se observa en la imagen de la izquierda. Hay una lesión redondeada que está señalada con una flecha y que indica un cálculo que tiene sombra posterior. En el lado derecho podemos observar en la flecha una lesión tumoral de cabeza pancreática representada en una tomografía computada. En la imagen de la derecha, que corresponde a una imagen de resonancia magnética, se puede observar, señalada con la flecha, la presencia de una lesión localizada detrás del recto que corresponde a un absceso. Del lado derecho podemos observar un estudio de tomografía con emisión de positrones que muestra la presencia de dos masas tumorales en, en la región hepática, con intensidad en otras regiones, en otros órganos y también a nivel del sacro. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunas patologías de los diferentes órganos. Vamos a empezar con esófago. Todos los trastornos del esófago producen una sintomatología semejante. Entre ellos vamos a encontrar a la disfagia, que es la dificultad para tragar, la pirosis, que es una sensación de dolor quemante, hematemesis, que es el vómito de sangre. Entonces, sí o sí, es necesario acudir a algún método de diagnóstico complementario para ver dónde está la lesión. Hay algunas patologías del esófago que son congénitas, entre ellas tenemos las malformaciones, que son raras e incompatibles con la vida, y el diagnóstico se produce en forma rápida porque se produce regurgitación tras la lactancia. En este caso, como vemos en la figura A, vamos a encontrar una agenesia, donde hay una falta de un segmento del esófago. Como vemos, no se comunica la parte superior con la parte inferior, ¿eh? Y eso es lo que denominamos
atresia. También podemos encontrar nosotros, como vemos en la figura B, la presencia de atresia distal y una fístula proximal. En este caso, además de la regurgitación, el paciente le va a producir una respiración, una alteración de la respiración, con la posibilidad del desarrollo de una neumonía. Acá tenemos otro ejemplo de atresia de un segmento y fístula. En este caso, la fístula es del segmento inferior. Una atresia completa, como vemos en la figura número D, una atresia distal. Y podemos ver acá un segmento del esófago con fístula hacia la tráquea. Pero también podemos tener estenosis dada por un engrosamiento fibroso de la pared y la presencia de membranas, que son la presencia de protusiones de la mucosa hacia la luz. Cuando nosotros recordamos cuál es la función del esófago, que es del tránsito del bolo alimenticio, y sabemos que está compuesto en su pared por músculo liso, y tiene su parte superior y su parte inferior esfínteres que van a permitir el pasaje coordinado de lo que ingerimos. Es por eso que ante esta presencia de músculo pueden producirse algunos tipos de disfunciones motrices. Una de las patologías que se producen a nivel del esófago es lo que conocemos como acalasia, y se produce por el aperistaltismo e hipertonía del esfínter esofágico inferior. Entonces, esta hipertonía del esfínter esofágico inferior no permite que se dilate adecuadamente cuando está transitando el bolo alimenticio, por lo tanto se produce una dilatación del esófago. Generalmente es de origen desconocido, pero puede ser secundaria a degeneración de la inervación intrínseca o extrínseca por diferentes enfermedades. ¿Qué va a producir esto? Va a producir una disfagia progresiva con vómitos nocturnos, llegando estos pacientes a aspirar algo del material alimenticio que queda en el esófago y se regurgita. El tratamiento de estos pacientes es básicamente la dilatación neumática del esfínter esofágico inferior. Si nosotros recordamos la ubicación anatómica del esófago en su desembocadura, vamos a ver que tiene que atravesar el pilar de los diafragmas para continuar su trayecto con el estómago que se encuentra por debajo. Hay ciertas patologías que se conocen como hernia del hiato, que se producen por la separación de estos pilares del diafragma. Entonces, esta separación de los pilares del diafragma va a permitir que un segmento del estómago se desplace hacia arriba desde la cavidad abdominal. Vamos a tener de esta forma dos tipos de hernias de hiato, una que corresponde a desplazamiento, donde toda una porción del esófago y del estómago ascienden hacia la cavidad torácica. Suele aparecer en estos pacientes esofagitis con reflujo, y el otro tipo de hernia hiatal se produce solamente el desplazamiento hacia arriba de una pequeña porción del estómago y se denomina hernia hiatal paraesofágica o por rodamiento. Las complicaciones en ambos pacientes pueden ser la presencia de úlceras con hemorragia, perforación y estrangulamiento. Este estrangulamiento se produce porque se comprime la vasculatura de la capa serosa y se produce la necrosis de la pared gástrica.
El tratamiento en estos casos, además de reducir la acidez gástrica, es el tratamiento quirúrgico en los pacientes que tienen mucha sintomatología. Otra patología que podemos observar a nivel del esófago es lo que conocemos como divertículos esofágicos. Estos corresponden a evaginaciones del esófago que contienen todas las capas de su pared. Se deben a disfunciones motoras o falta de coordinación entre el peristaltismo y la relajación del esfínter esofágico inferior. Vamos a tener uno denominado divertículo de Zenker en la parte superior, la media, y otro muy cerca del músculo diafragmático que se va a denominar divertículo epifrénico, pero son evaginaciones que surgen desde el esófago. Estos aparecen generalmente en edad avanzada, son asintomáticos o, dada la acumulación de material adentro de estos sacos, puede aparecer vómitos sin disfagia. El tratamiento de los mismos va a ser quirúrgico si es necesario. A nivel de la unión gastroesofágica, a veces se pueden producir en ciertas condiciones la presencia de desgarros longitudinales de la mucosa, que se denominan laceraciones, como está marcado ahí con la flecha, eh, y es lo que conocemos nosotros como síndrome de Mallory-Weiss. Se debe a náuseas intensas en pacientes que tienen hernias de hiato. Estas laceraciones de la mucosa suelen producir hemorragias digestivas con hematemesis masiva. Eh, Cuando no son intensas, no se necesita tratamiento quirúrgico, sino la utilización de fármacos vasoconstrictores y transfusiones sanguíneas por las pérdidas hemáticas. Acá tenemos una resección macroscópica de un paciente donde se observa, señalado con la flecha, un desgarro longitudinal en la unión gastroesofágica. Acuérdense que la mucosa del esófago es de tipo pavimentoso, no queratinizado, por eso se ve de esa coloración blanco nacarada, y el estómago es de coloración rosado, ¿eh? por la presencia de una mucosa de tipo gástrica. Esta es una foto de material de autopsia de la unión gastroesofágica de un paciente que falleció por una hemorragia masiva dado por estos desgarros longitudinales eh, en el síndrome conocido como síndrome de Mallory-Weiss. Una de las patologías que más frecuentemente podemos hallar en los pacientes es la inflamación del esófago, que se denomina esofagitis, y una de las causas es la que se produce por el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Se debe a diferentes factores el pasaje de este reflujo hacia el esófago. Por ejemplo, la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, la presencia de hernia de hiato con lento vaciado del estómago y la disminución de los mecanismos de reparación de la mucosa. Macroscópicamente vamos a observar en el esófago, sobre todo en la parte del esófago inferior, hiperemia, e histológicamente vamos a encontrar hiperplasia de la capa basal del epitelio pavimentoso de forma reparativa y células inflamatorias. Fíjense que afecta al 5% de la población adulta mundial. Entre los síntomas que vamos a encontrar la pirosis, la disfagia, la regurgitación de un líquido amargo, dolor torácico, hematemesis en algunos casos cuando se producen úlceras de la mucosa y en pocos casos melena, que es la presencia de sangre de color oscura en la materia fecal porque ya se digirió parcialmente.
¿cuál es el riesgo de estos pacientes que tienen esofagitis? Bueno, además de la hematemesis que pueden sufrir, es el desarrollo de un esófago de Barrett, que el esófago de Barrett, como vamos a ver más adelante, es la metaplasia del epitelio pavimentoso hacia un epitelio de tipo columnar, de tipo intestinal. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Modificación de la dieta, dejar el cigarrillo y darle algunos fármacos para disminuir la acidez. Acá tenemos una imagen endoscópica de una esofagitis por reflujo, donde se ve una mucosa que está muy dañada, es como que está quemada con la presencia de áreas de hemorragias que se ve bien roja y otras áreas donde tiene depósito de fibrina. Acá tenemos una sección histológica de la mucosa, donde está señalada por una gran flecha la hiperplasia de la capa basal del epitelio con inflamación. ¿eh? Entonces, en las flechas chiquitas están marcadas la membrana basal de la mucosa. Como podemos observar, está a diferentes niveles. Acá tenemos la membrana basal, con la hiperplasia de la capa basal, y acá también tenemos esta membrana basal rodeada de la capa basal. El resultado final de todo esto es como se daña el epitelio, ¿eh? Hay un mecanismo de reparación e hiperplasia de la capa basal dando una acantosis, o sea, un aumento del espesor de, de todo el epitelio esofágico, que vamos a encontrar además elementos inflamatorios. Y entre las células vamos a ver que aumenta el espacio intersticial y esto es lo que se denomina espongiosis. Acá tenemos otra imagen del epitelio pavimentoso, que es no queratinizante, y en el medio vamos a ver que los queratinocitos, o sea, las células epiteliales, están bastante separadas unas de otras por la presencia de edema. Este edema se denomina espongiosis a nivel del epitelio. Y tenemos marcados con flecha una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares que se observan en los casos de inflamación del epitelio. Acá podemos observar dos imágenes histológicas de el esófago inferior. En la figura A podemos ver que se encuentra ligera espongiosis, hiperplasia de la capa basal y la presencia de aislados eosinófilos dentro del infiltrado inflamatorio crónico junto con algunos linfocitos. En la figura número B vamos a ver que también hay una hiperplasia de la capa basal, espongiosis, pero ya el número de eosinófilos es mucho más llamativo y además están agrupados. Estos leucocitos con las granulaciones eosinófilas que podemos observar hacen el diagnóstico de otro tipo de patología que no es una esofagitis por reflujo, sino una esofagitis eosinofílica, que es un diagnóstico diferencial. En el caso de la esofagitis eosinofílica, también es un trastorno crónico. El trastorno crónico va a producir lesión fibrosante del esófago y en vez de ser el esófago una mucosa de tipo lisa, blanquecina, nacarada, va a dar un aspecto en forma de anillos que se denomina traquealización del esófago. Como podemos ver en la imagen, se ven múltiples anillos concéntricos de la mucosa con ulceraciones en forma lineal. Cuando uno realiza entonces el examen histológico de esta mucosa, lo que predomina, además de la acantosis, la espongiosis, es la presencia de numerosos eosinófilos en la biopsia. Siguiendo con las inflamaciones del esófago, podemos ver que la presencia de reflujo gástrico de larga duración va a intentar modificar ese epitelio que está sufriendo daño hacia un epitelio que sea más próspero hacia el ácido que está produciendo. Entonces se va a producir algo que se conoce como esófago de Barrett, donde el epitelio pavimentoso normal es sustituido por un epitelio metaplásico. La patogenia no está del todo claro, pero se cree que la inflamación prolongada
y la ulceración produce que las células pluripotentes de reposo se transformen hacia un epitelio cilíndrico que sea más resistente a esta acción ácida. En estas mucosas donde hay cambio de epitelio, esta metaplasia, es fundamental determinar si además no hay cambio de displasia, porque en todo proceso, como vimos las líneas de eh, carcinogénesis, donde hay inflamación, metaplasia, puede seguir la vía de displasia y cáncer. Entonces, en toda mucosa de esófago de Barrett es necesario el seguimiento de los pacientes para ver que no haya una complicación hacia un desarrollo de un tejido neoplásico. ¿Cuál es la sintomatología de los pacientes que tienen enfermedad de Barrett? La sintomatología va a ser similar a la esofagitis por reflujo. Va a tener además como complicaciones hemorragia y la posibilidad del desarrollo de un adenocarcinoma en 40%, 40% más posibilidades de desarrollar un adenocarcinoma si el área es mayor a 2 centímetros. Por eso en estos pacientes es muy importante el seguimiento endoscópico y con biopsia. Acá estamos apreciando una foto de un esófago inferior de un paciente que tiene esófago de Barrett y lo podemos observar como un cambio de mucosa del esófago, que es blanquecino nacarado, que tendría que seguir hasta la unión gastroesofágica, pero no, esta está reemplazada por una mucosa que es rojiza con la presencia de unas típicas canaletas que son las glandulares. Esta es otra imagen que podemos observar en los pacientes que tienen esófago de Barrett y son como lengüetas asalmonadas que corresponden a la mucosa de tipo intestinal que se aprecia en los pacientes que tienen reflujo crónico y la transformación hacia un epitelio metaplásico. Como podemos apreciar, acá tenemos dos fotos comparativas, una normal de la unión gastroesofágica, donde se ve una neta transición entre un epitelio blanquecino nacarado de la mucosa y el del estómago, que está compuesto por una mucosa con pliegues longitudinales, en este caso un poco congestivos. Del lado derecho vamos a ver que el límite de la unión gastroesofágica no se observa adecuadamente, los pliegues del estómago son toscos, que esto nos habla de una inflamación crónica, y cuando vemos hacia arriba qué pasó con el esófago, vemos que encontramos unos pliegues longitudinales con una mucosa congestiva hemorrágica. Esto es lo que conocemos como esófago de Barrett. Cuando miramos al microscopio óptico, qué es lo que se encuentra en esa mucosa de Barrett, vamos a ver cómo el epitelio pavimentoso de la mucosa esofágica, como está referenciada acá en A, se continúa con una mucosa que es de tipo intestinal. Acá vemos la presencia de células caliciformes que se encuentran intercaladas en el epitelio de esta mucosa, que es característico del epitelio del intestino. Y esto hace el diagnóstico microscópico de esófago de Barrett. En este caso los núcleos están ligeramente hipercromáticos, pero me habla más de un proceso reactivo, inflamatorio, más que un proceso displásico. En el corion podemos encontrar además elementos inflamatorios de tipo crónico que se encuentran siempre en los pacientes que tienen reflujo. En el esófago también podemos encontrar procesos infecciosos y lesiones de tipo química. Estas esofagitis pueden deberse a ingestión de diferentes irritantes como el alcohol, la ingestión equivocada de algunos ácidos, la presencia de daño por el humo de cigarrillo o la ingestión de líquidos calientes.
También agentes antineoplásicos y la radioterapia nos puede dañar la mucosa y producir inflamación. Dentro de los patógenos infecciosos que vamos a encontrar van a ser algunos de tipo virales, por ejemplo los herpéticos, las bacterias y las micóticas. Dentro de estas últimas, las candidiasis esofágicas son muy frecuentes en los pacientes que están inmunodeprimidos. Para hacer el diagnóstico vamos a requerir, además del examen endoscópico, la presencia de un resultado positivo en el cultivo o el examen histológico del material extraído. A nivel del esófago, otra patología que se hace evidente es la presencia de varices esofágicas. En la misma podemos observar venas tortuosas a nivel de la mucosa y dilatada de la submucosa del esófago distal. Estas son generadas por hipertensión portal. Entonces, en todos aquellos pacientes que tienen hepatopatía con la progresión a cirrosis, vamos a ver que hay como una alteración del flujo venoso, produciendo una congestión y dilatación de estas venas. Estas no van a producir sintomatología hasta que se rompan, y esto va a dar lugar a una emetemesis masiva, llevando a la muerte de los pacientes en un 40%. Se va a encontrar en el 90% de los pacientes cirróticos, sobre todo aquellos asociados a la cirrosis alcohólica. Acá podemos apreciar dos fotos macroscópicas obtenidas de autopsia, donde en la imagen A vamos a ver una alteración de los pliegues del estómago y a nivel del esófago se ve a través de la mucosa la presencia de dilataciones varicosas. Del lado B la podemos apreciar mucho mejor, donde el epitelio de la mucosa el epitelio de revestimiento se ve blanquecino nacarado con la presencia de áreas nodulares que protruyen sobre la mucosa y la superior incluso está rota y esto corresponde a varices esofágicas. Este paciente falleció por el sangrado masivo secundaria a la ruptura de estas varices esofágicas. Dentro de los procesos neoplásicos, podemos decir que los tumores malignos del esófago van a originarse a partir del epitelio pavimentoso y estos se denominan epidermoides. Pero a nivel inferior, sobre todo, van a producirse los que se originan en las glándulas que están en la mucosa y estos se denominan adenocarcinomas. Los epidermoides afectan más a hombres mayores de 50 años, con gran incidencia en China, y entre los factores de riesgo vamos a encontrar al alcoholismo, a los fumadores, a las dietas ricas en nitratos, los trastornos esofágicos asociados, por ejemplo, al reflujo, en esos pacientes que tienen esófago de Barrett con displasia, y hay cierta predisposición genética porque es mucho más frecuente, por ejemplo, en los pacientes orientales. Dentro de la sintomatología, en estos tumores malignos van a corresponder a la disfagia y a la obstrucción progresiva, pero esta generalmente es tardía, por lo tanto, la sobrevida a los 5 años luego de hacer un diagnóstico de un carcinoma esofágico es de tan solo 5 años. Y el adenocarcinoma está relacionada a la presencia de mucosa de Barrett con síntomas y una supervivencia semejante al anterior.